Tertulias Literarias de la Biblioteca del Centro Cívico Río Vena. Bueno, buenas tardes. Os damos la bienvenida a las Tertulias Literarias de la Biblioteca del Centro Cívico Río Vena. De nuevo estamos aquí, fieles a nuestra cita con las letras burgalesas, en esta actividad en la que recibimos a algunos de los mejores escritores de Burgos para hablar con ellos sobre sus últimos libros. Una actividad que, como bien sabéis, grabamos para que, además del público asistente hoy aquí, sean muchas más las personas que nos puedan escuchar a través, porque posteriormente publicaremos la conversación en el podcast del programa, que se puede escuchar en la plataforma de iVoox, en Spotify, en YouTube. Queremos dar las gracias a los que os habéis acercado esta tarde y a todos los que nos seguís y nos escucháis por ese interés genuino que tenéis tan maravilloso por la cultura local y provincial, que es la mejor señal de que este espacio tiene todo el sentido del mundo y que vamos conectando a muchos lectores con la literatura de proximidad, la que se hace aquí en Burgos. En esta ocasión tenemos de nuevo a una de esas figuras intelectuales de la cultura burgalesa que necesita escasa presentación por parte de este bibliotecario que os habla. Su perfil es bien conocido como escritora, como editora, humanista, abogada, académica y también como cronista de nuestra provincia. Como vamos a comprobar hoy, hablando de su última obra titulada Crónica Negra de Burgos, parte segunda, 70 crímenes cometidos en Burgos y su provincia entre 1930 y 1960 y sus crónicas judiciales. Su nombre es María Jesús Jabato. Buenas tardes, María Jesús. Buenas tardes. Como decía, hoy hablaremos con ella de este compendio de crónicas periodísticas y judiciales que ha aunado en su última publicación, la tenéis aquí, y que, bueno, sin duda merecía una tertulia y que, por supuesto, nos ha servido como excusa perfecta para traerla porque teníamos muchas ganas de hablar con ella. Es una, como decíamos antes, una figura muy relevante de nuestra cultura. Por hacer un breve esbozo de la invitada, mencionar que María Jesús Jabato es doctora en Humanidades, licenciada en Derecho y graduado social, académica de número de la Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes, con la que ha publicado el presente libro. Es técnico superior del Ayuntamiento de Burgos y profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Burgos. ¿Si me equivoco alguna Sí, cosa? te equivocas en lo último porque ahora ya he dejado las clases. ¿Ya no eres profe? Ya no soy profesora, Vale. Ya tengo muchos años. Ok. Bueno, colabora con diversas publicaciones, entre las cuales sobresale Diario de Burgos, desde 1988, tengo apuntado aquí. Sí. Y es autora de numerosos libros. Si uno busca en el catálogo de las bibliotecas, que es lo mío, pues puede encontrar 3 decenas de libros en los que aparece como autora, entre los que encontramos mucha poesía infantil, ámbito en el que ha destacado notablemente a nivel nacional, y otras publicaciones relacionadas con su faceta como investigadora y cronista de la cultura y el periodismo locales. De modo que, como veis, no me quedaba corto al hablar de ella como una de las figuras contemporáneas imprescindibles de nuestra cultura. Y vamos allá con la conversación. Tenía muchas ganas de leer tu libro, María Jesús, en primer lugar porque era un libro tuyo, y también porque he de reconocer que tengo interés por lo que ahora se viene a llamar esto del true crime, de la crónica negra, de sucesos de toda la vida, un género periodístico, literario, que está conociendo un nuevo auge en los últimos años, también ayudado por el empuje del mundo audiovisual, de podcast, series. Te quería preguntar qué te impulsó a ti a investigar y escribir esta serie de volúmenes sobre los crímenes acaecidos en Burgos, en nuestra provincia. Si fue interés personal, fue un encargo. Vamos a ver, yo tengo formación jurídica, como has dicho. Entonces, cuando yo era estudiante, leía en Diario de Burgos las crónicas judiciales que se publicaban, que ahora ya no se publican, porque ahora lo que se hace es simplemente dar cuenta periodística de los sucesos. Pero entonces, cuando yo estudiaba, estaba Julián Miguel de la Villa, que fue un abogado de Burgos, que hacía crónicas judiciales, es decir, publicaba en el periódico distintas informaciones, pero desde el punto de vista judicial, sentencias que se habían dictado en los tribunales sobre distintas materias, no solo crónica negra, es decir, no solo asesinatos, homicidios, crímenes, sino también pues, sobre distintos asuntos civiles,
inmuebles, arrendamientos, usufructos, herencias y demás. Bueno, a mí me gustaban esas crónicas judiciales y siempre pensé que algún día tendría que profundizar un poco en ellas. Entonces, ¿de qué manera se puede profundizar en ellas? Hombre, hacer un crimen sobre la enfiteusis pues no deja de ser más que una tesis doctoral, es muy aburrido. Entonces, para divulgar en cierta medida estas crónicas judiciales, que es lo que a mí me interesa realmente en estos libros, pues pensé en buscar todas aquellas que tuvieran relación con asuntos con resultado muerte, es decir, lo que llamamos crónica negra. Y de ahí vienen estos dos volúmenes. El primero, que es desde el inicio del periodismo en Burgos, porque me circunscribo al ámbito local, desde el inicio del periodismo en Burgos hasta el año 1930, más o menos, el primer tercio del siglo XX, y esta segunda que va desde 1930 hasta 1960, salvando el periodo de la Guerra Civil, que son 3 años en los que hubo muerte por todas partes y además una muerte, bueno, pues distinta, ¿no? No es crónica negra, es de carácter político y esas están excluidas de aquí. Entonces, en estos años ha habido 3 cronistas judiciales. Estoy terminando el tercer volumen, que va a ser ya el último, porque voy a llegar hasta 1990, no voy a ir más allá. Bueno, pues ha habido 3 cronistas judiciales en Diario de Burgos. Uno de ellos, que es el que recogen fundamentalmente las crónicas, uno es anónimo, o sea, hacían crónicas judiciales, pero no tenían firma, eso es, que es el de los primeros años. Otro, que es el que se corresponde con estas crónicas, que es Juan Manuel Martín Liébana, que hacía unas crónicas, a mi modo de ver, muy buenas, y que me ha permitido sistematizar las sentencias, y otro que es Juan Cobo de Guzmán Ayllón, que se verá en el próximo volumen, y un tercero o un cuarto, si contamos el anónimo, que es el que yo leía, Julián Miguel de la Villa. Entonces, la razón ha sido fundamentalmente jurídica. Ajá. Hablábamos del atractivo de estos temas. Para mí, lo más interesante, por un lado, son los detalles de la investigación, pues como lector, como cualquier otro, pues eso, cuando se vuelve más compleja, cuando tiene muchos cabos sueltos, lo típico, ¿no? Y esto es algo que además antes quizás tenía más complejidad, ¿no? Al haber menos medios de comunicación, aunque también da la impresión de que era más habitual que hubiese presencia en los pueblos de guardias civiles o, pues eso, de ciertas fuerzas del orden, de seguridad, por lo que se desprende de tu libro, ¿eh? Y luego también me resulta muy interesante de la crónica negra el desentrañar el comportamiento humano, ¿no? Sobre todo esa parte oscura que tiene nuestra especie y el que a veces es un misterio en sí misma, ¿no? ¿Dónde crees que reside el atractivo de este género? A ver, desgraciadamente en el morbo. Todos tenemos un poco de morbo y cuando vemos un suceso o escuchamos un suceso o leemos un suceso, pues nos llama la atención. De hecho, si nos damos cuenta de que en los periódicos se dice cuáles son las noticias más leídas en el último mes, pues siempre son todas aquellas que tienen relación con desgracias humanas. Es una característica que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ese punto de vista yo sabía que este libro, el anterior y el próximo, iban a tener éxito, entre comillas, que iban a tener aceptación, pues precisamente porque tiran de una parte oscura que tenemos todos y que nos incita a buscar esa parte oscura en los demás. Pero yo vuelvo a repetir, a mí en estos libros, aunque sí que es verdad que esa parte existe, no me interesa tanto esa parte como otras, por ejemplo, si quieres te explico. A mí me llama mucho la atención cómo, por ejemplo, en el primer volumen, los textos que se publicaban en el periódico eran un periodismo pues muy de circunstancias, es decir, tenemos noticias de Melgar de Fernamental de que ha ocurrido un trágico suceso en el pueblo tal. Así, o sea, de una forma muy objetiva. Y cómo avanzando el tiempo, esa forma tan objetiva se va convirtiendo en un periodismo un poco más amarillo, es decir, más enfocado a llamar la atención del lector con grandes titulares. Detenido, con letras así de grandes, detenido el autor del crimen de Hornilla la Torre, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención, por una parte, eso, y por otra parte, la diferencia que existe entre la información periodística que se nos ofrece cuando hay un suceso y el resultado de las sentencias, es decir, el resultado, una vez juzgado el asunto, el resultado de las sentencias. Entonces eso me atrae mucho más que el puro morbo que pueda tener el libro, que lo tiene, ya lo sé. Sí, bueno. A ver, el lector medio tiene diferentes intereses cuando aborda una obra de estas características. Tú ya como autora, desde luego, pues es más ese, obviamente. Hablabas del periodismo. Yo
me doy cuenta de que dependía mucho del buen hacer del cronista de turno. Algunos eran, yo creo que muy buenos profesionales. Y sin embargo, también he notado una diferencia un poco respecto al momento actual, respecto al tratamiento de la información más escabrosa, digamos, los detalles de los asesinatos, pues el respeto a las víctimas, a la dignidad, ¿no? Porque hay, por ejemplo, tengo aquí apuntado el crimen de Quemada. No sé si te acuerdas, obviamente, seguramente no, pero daba muchos detalles. Me acuerdo perfectamente porque ¿sí? Es terrorífico. Es terrorífico y da muchos detalles la crónica del estado del cadáver, ¿no? Sí, sí. O sea, sin ningún tipo de problema. Lo vamos a contar un poco porque si sí, no, cuéntalo. no nos vamos a enterar. Bueno, pues Quemada es un pueblo que debe estar, porque yo la verdad es que no he estado nunca, cerca de Aranda de Duero, y unos niños que tenían entre 9 y 12 años, pues cerca de la fiesta de los Santos, estuvieron por el cementerio, por los alrededores del cementerio, pues porque la gente iba al cementerio, y vieron cómo había unos animales que subían, entraban y salían por un agujerillo. Bueno, pues les llamó la atención y dijeron, tenemos que volver a ver qué hay aquí. Entonces al día siguiente, cuando ya no había nadie por esa zona, volvieron tres o cuatro niños, no me acuerdo si eran 3 o 4, volvieron 3 o 4 niños, y uno de ellos, que era el más osado, alcanzó una ventana y se metió dentro y se encontró con un cadáver, el cadáver de una mujer desnudo. Dice la crónica, como bien dice Fernando, que por las cuencas de los ojos salían los gusanos, porque era un cadáver que estaba en estado de descomposición, que tenía el vientre abierto de arriba abajo, las ropas tiradas bueno, pues muchos detalles que realmente hoy no encontraríamos en la prensa. Eso es. Pero eso responde a lo que yo te decía antes, o lo que decía antes, que es que antes se daba la información objetiva, lo que se veía se contaba y se acabó. Y no se andaba ni ampliándolo o haciéndolo más grande, ni más escabroso, ni haciéndolo más pequeño o menos escabroso. Simplemente lo que se veía se contaba. Sí. Luego hay que tener en cuenta que estos periodistas que contaban estas cosas eran muy buenos narradores. Sí, totalmente. Sí, hay mucha, lo iba a comentar luego, que hay buena literatura en algunos. Mucho mejor que hoy. Sí. Bueno, yo creo que una de las cosas que hace particularmente llamativa esta obra es cómo ha evolucionado todo lo que rodea el crimen. Tú has hablado del tema judicial, del periodístico, y podemos ir también a los aspectos puramente sociales. Cómo ha cambiado la vida en estos años, ¿no? La vida en la ciudad, la vida en los pueblos, las profesiones, el nivel educativo, se ve mucho en las crónicas, y es un poco a nivel sociológico, es interesante ver cómo hemos cambiado en estos años, ¿no? A nivel cultural. Antes era pues coger un hacha y pegar una chafa al prójimo. Me ha llamado mucha atención eso de que el hacha era uno de los armas más utilizados, porque claro, porque era la que tenía más a mano. Claro, sí, pero las armas de fuego también. Es curioso. A medida que en el libro anterior muy pocas armas de fuego, porque eran años anteriores, y a partir de pues eso ya de 1940, probablemente como consecuencia de que tras la guerra que tenían armas de fuego, bueno, pues empiezan a utilizarse más. Pero todavía en estos años, desde el año 40 hasta el año 60, se sigue utilizando como forma más común de matar, o sea, el hachazo o el golpetazo a palo seco, vamos, ¿verdad? Sí, eso ha cambiado el modus operandi. Sí que se aprecia mucha diferencia con respecto ahora, que bueno, no es tan común tener un arma en casa, salvo si tienes una profesión relacionada, ¿no? Es cierto que no hay formas sutiles de matar en este libro. O sea, no se encuentra, por ejemplo, el veneno, que es una de las formas sutiles de matar. No, todo es hachazo limpio. Hay un crimen que probablemente te haya llamado la atención, que no me acuerdo del pueblo, la verdad es que tengo aquí unos cuantos apuntados, sí, que me han llamado la atención. A una persona que es paralítica, que tiene problemas de movilidad. Cuando lo leáis os vais a quedar de piedra. Muertos. Porque no os lo imagináis. Bueno, pues tiene problemas, su familia, tiene 33 años, recuerdo que se llamaba Basilio, tiene 33 años y su familia le ha llevado a todos los médicos
que estaban a su alcance, incluso a uno que era muy famoso que se llamaba el doctor Asuero. Y ninguno le daba. ¿Y qué es lo que solemos hacer? Todavía hoy día hay gente que recurre a curanderos de pueblo. Bueno, la ignorancia de aquella gente, la buena voluntad por una parte y las ganas de favorecer que se curara el familiar, y por otra parte la ignorancia les lleva a acudir a un curandero de Robredo Temiño, y este señor dice que al bueno de Basilio únicamente se le va a poder curar si se le mete en un horno de cocer pan, porque necesita calor. Claro, le meten en un horno de cocer pan. Las caras que habéis puesto. Las quemaduras que le produce el horno, pues lo acaban matando. Lógicamente. Eso es... Que no sé. El señor además tenía 1 año de formación, según dice la crónica. Sí, o sea, de formación, porque no era su dedicación, la medicina. Bueno, medicina. Sí. Bueno, medicina. Es mucho decir. Sí, es mucho decir. Sí, vamos, el modus operandi es variadito, sí. Luego podemos comentar, si quieres, algún otro caso, porque es interesante, sí. Hace 9 años, un hombre desaparecía de Quintanilla del Monte en Juarros. Esa falta, al parecer misteriosa, sumió en el temor a todo un pueblo. No sabemos si se hicieron muchas o pocas pesquisas para descubrir el móvil de la desaparición. Suponemos, y hay que creer, que lo hicieron. Pero es innegable que no dieron resultado positivo. Parece ser que los actualmente detenidos, Secundino y Leandro, hijos de la que ahora ha resultado víctima, entonces desaparecida, interesados en ocultar la muerte, propagaron la noticia de que su padre Blas, habiendo ido a visitar a un tercer hijo que por entonces se encontraba en uno de los frentes de combate, se pasó la llamada zona roja, y que sin duda en esta encontró la muerte. Y aunque esta versión podría ser admitida habida cuenta de las circunstancias trágicas que España vivió por aquel entonces, no parece arraigó la especie propagada entre los habitantes de Quintanilla. Parece ser que en el ánimo de todos, en unos más, menos en otros, se comenzó a pensar en lo inverosímil de lo referido, y dar como probable y quizá como seguro que la desaparición del desventurado Blas no eran ajenos sus propios hijos. Claro está que para que esta sospecha pudiera tomar cuerpo de certeza en el ánimo de los quintanillenses, es lógico pensar que tendría que venir reforzada por el testimonio de algún hecho conocido, disputas familiares, cuestión de intereses, escenas desagradables del tipo conyugal, en fin, algo que sin llegar a justificar el crimen ahora descubierto, sirviera a los mismos para llegar a la conclusión de que la desaparición de Blas podría ser cosa de sus propios hijos, y con esta idea más o menos profunda en el subconsciente de cada cual, transcurren 9 años. Los hijos del desaparecido, hoy detenidos, son mirados a partir de entonces con prevención y acusados inmente como sospechosos de la muerte de su padre. Y ellos, que parecen sencillos, quizá por un efecto psicológico, se envalentonan en su vida social y se convierten en pendencieros y en flamencos. Y es como consecuencia de uno de estos gestos como se ha descubierto el hecho. Hace unos pocos días, quizá influenciados por este ambiente del que gozaban, amenazan de muerte al pastor Paulino. Y es este el que, al sentirse amenazado por los que según Vox Populi tenían fama de haber matado a su padre, reacciona en un gesto quizá de miedo instintivo y denuncia ante la Guardia Civil de Arlanzón a los 6 detenidos. Y la benemérita de dicho pueblo interviene y somete a Leandro y al Secundino a hábiles interrogatorios que ponen sobre la pista. 3 días de discretas y bien orientadas preguntas es el balance de la Guardia Civil. Balance, por cierto, positivo, que se traduce en que los criminales declaran dónde se encuentra el cadáver de su padre. Son conducidos al lugar por ellos designado, cavan la tierra ellos mismos, mas el cadáver no aparece. Requeridos por el juzgado de instrucción y la Guardia Civil, otros vecinos desgarran las entrañas de la tierra, en pos del paradero del cadáver de un padre muerto por los propios hijos. Estos presencian la macabra operación sin que sus músculos se contraigan por los restos del dolor y del recuerdo de su progenitor. Más de 3 horas de exploración y al final aparece un esqueleto con vestigios del cuerpo, de la boina, zapatos y cinturón. Junto a los restos aparecen unas piezas de plata de 5 pesetas. Y al lado de aquel informe montón de huesos se hallan impasibles Secundino y Leandro, los autores del crimen.
también comprobamos cómo la investigación ha cambiado una barbaridad. No solo porque hoy día, obviamente, las fuerzas y cuerpos de seguridad tienen recursos súper avanzados para encontrar pruebas de los delitos, pero me ha sorprendido que, lo vais a ver cuando lo leáis, que aunque carecen de medios sofisticados, en muchos casos que recoges en el libro se hacía una investigación bastante metódica, bastante rigurosa, aunque habría que ver cuando hablan de los interrogatorios, hábiles interrogatorios. Es que siempre decía, ¿cómo son esos hábiles interrogatorios? Porque seguramente alguno saldría... Sí. Bueno, en este libro quizá no aparecen, pero en el siguiente sí que aparece el interrogatorio de unos chavalillos a los que les hacen, bueno, el tercer grado, no el cuarto, ¿no? Porque claro, los testimonios eran muy importantes a falta de pruebas. Sí, sí, efectivamente, sí. Y el interrogatorio era importante. Y, por ejemplo, hay un crimen aquí, el de Hornilla la Torre, que es uno de los famosos, uno de los últimos quizá que aparecen en el libro, en el que a la persona que se le detiene y se considera que es el autor de la muerte de una chica, una joven del pueblo, bueno, pues aparece en el juicio con moratones y con heridas que le causa la policía en los hábiles interrogatorios. Eso es bastante frecuente. Claro. Y luego se le declara inocente, claro, que esa es la segunda parte, que no era culpable, o por lo menos no estaba probado que fuera culpable. Claro, es que hoy día, no sé, un testimonio que está, pues como si dijéramos, no un testimonio, ¿cómo se dice? Una confesión, que está un poco forzada, no es considerada válida, ¿no? No es prueba válida, ¿no? Entonces... Bueno, esa sensibilidad de la que hablábamos, del periodismo, tampoco se aprecia tanto como ahora en la justicia, según mi punto de vista, ¿eh? Aunque creo que de las crónicas judiciales que recoge sí que se desprende una labor concienzuda y valiosa, pero me refiero a que hay expresiones de los abogados y de los jueces e incluso sentencias que denotan a veces falta de respeto o de sensibilidad respecto a los malos tratos o hacia la mujer, por ejemplo, juicios de moral que, más allá del grado de objetividad, se entienden fuera de lugar en un juicio. Por ejemplo, hablar de persona de mala vida, carácter pendenciero, expresiones de ese tipo. Desde el punto de vista pues penal, no, o jurídico, digamos. Pero lo que pasa es que no podemos hacer una lectura de esas crónicas con los ojos de hoy. Me refiero a eso, a que se ve una evolución importante. Sí, sí, efectivamente. O sea, por ejemplo, se habla de una mujer y dice, no puede considerarse que sea un ejemplo de mujer porque vivía extramaritalmente con fulano. Bueno, eso hoy está superado. Claro. Pero es que en ese momento no estaba superado. En ese momento se consideraba que era de esa manera. Entonces yo creo que tanto los juicios como las crónicas judiciales responden a lo que en ese momento estaba vigente, o sea, se vivía. Y luego que se diga que una persona era pendenciero, era bebedor, ahora lo decimos también, lo que pasa es que lo decimos con eufemismos, para no herir sensibilidades, pero realmente el contenido es el mismo. Y ahora que has dicho lo de lo de ver desde otro punto de vista, desde el punto de vista de aquel momento, el juicio o la crónica. Hoy, por ejemplo, estamos grabando esto en 11 de marzo. Hoy entrevistaban esta mañana al juez, me parece que se llama Gómez Bermúdez, puede ser, y le preguntaban que cómo veía 20 años después la sentencia del juicio de los atentados. Y él respondía que objetivamente se podía mejorar porque visto después algunas pruebas o algunas, ¿cómo se dice? No me sale la palabra. Yo no sé lo que quieres decir. Visto con otras pruebas, con otras... luego me va a salir y me va a dar rabia. Con otras pesquisas, otras investigaciones, tendrían que haber imputado a uno de los del comando asturiano que facilitó los explosivos, tenían que haberle imputado pues tráfico de explosivos, etcétera. Pero por lo general es un poco injusto
también juzgar, pues eso, 20 años después, cómo se hicieron las cosas, porque se hicieron... Como mejor Bueno, no sé cómo lo valoras tú, que sí, tienes mucho más herramientas. De la misma manera, o sea, en cada momento yo creo que se intenta hacer lo mejor posible el trabajo, tanto los jueces como los abogados, defensores, la acusación, el fiscal. En cada momento cada uno intenta hacer las cosas muchísima presión, lo mejor además. posible. Bueno, no sé, la misma presión que puedan tener hoy en los juzgados. Yo entiendo que la misma. Estos no son casos como el que has mencionado, con tanta relevancia, con tanto nivel. Esto no dejan de ser, pues homicidios o asesinatos producidos o ocurridos en una provincia pequeña, además, o sea, que tienen una importancia relativa. Por supuesto que todos estos delitos tienen mucha importancia en el ámbito familiar, en el ámbito de las personas a las que se refieren, porque aquí hay varias víctimas. Una es la víctima, el que muere. Otra víctima es el que asesina o el homicida, porque no deja de ser una víctima de sus propios actos, y luego la familia, las familias de las personas que mueren, que son las que se compensan civilmente con las indemnizaciones que se establecen en la sentencia. Eso que has dicho hay muchas víctimas. De que la víctima es la propia persona que... Yo estoy segura, estoy convencida. Es una víctima de sus propios actos, algunos por maldad, otros por problemas mentales, psíquicos, que hay varios, otros por trastornos de la bebida, porque la bebida obnubila, ¿no? Produce un cambio en la voluntad. Y, por ejemplo, en el siguiente volumen veremos muchos derivados de la droga. Porque entonces ya es el momento en el que empieza la droga. Claro, en este no hay ninguno relacionado. De momento no. La droga, si no se entiende el alcohol como droga. No, el alcohol es otra cosa diferente, ¿no? O sea, yo cuando hablo de droga hablo de estupefacientes. A eso me refiero. Sí. Entonces estos empiezan un poquitito más tarde. Luego hay motivaciones que son comunes en todas las épocas, que es pues, el marido que mata a la mujer que mata al marido, los vecinos que se llevan mal, los problemas familiares de herencias y demás. Eso es comunes. Exacto, eso no ha cambiado nada. No, nada. Las peleas de bar, las disputas de tierras en los pueblos. Sí, claro. A veces las resolvían así. No, los robos. Algunas veces también. Sí, lo que pasa es que, hay una cosa que es muy curiosa, que yo lo he visto a medida que he ido escribiendo los 3 volúmenes, y es que, claro, antes había muchos más resultados muerte. ¿Por qué? Pues porque la ciencia estaba más atrasada. Claro. En un pueblo perdido, yo que sé, perdido o no perdido, pero lejano a un centro hospitalario, pues vamos a poner, por ejemplo, en Villarcayo, o en un sitio en una montaña y demás. Cuando se producía un hecho de estos, cuando querían atender al herido, se había muerto. Sin embargo, en el último volumen que estoy escribiendo ahora, muchos se producen, o sea, en la sentencia dice que no se ha producido el resultado muerte porque se le atendió oportunamente, porque se le hizo la operación que correspondía en el momento. Hay un caso incluso en el que no llega a atenderlo nadie, porque él se queda en casa, se va a la cama, se queda muy mal, pero se queda en la cama y fallece 2 días después como consecuencia de los traumatismos que tenía, pues bueno, porque diría, ya se me pasará. Era gente como muy hoy día sufrida. No se haría. Era gente muy sufrida. Eso es, ahora muy recia. Se nos dobla un poco un dedo y decimos, ay, tengo que ir a urgencias. Antes te pegaban un machetazo en el cuello y te ibas a la cama tan tranquilo. Esa es así, sí, es que es así. Hay varios casos. Sí. Hay casos, sí. Los crímenes que recoges en el libro tienen suficiente información que has extraído de crónicas periodísticas, de informes, de sumarios judiciales, y en muchos hay varias fuentes y aportas datos que permiten al lector hacerse una composición del lugar de todos los hechos y seguir la investigación y la resolución del caso con interés. Pero en otros, a mí leyéndolo me hubiera gustado tener más contexto para poder entenderlos. Pero claro, tú habrás sacado lo que has podido, claro. Sí. O conocer mejor las circunstancias para conocer mejor a las personas implicadas y entender un poco cómo se llega. Por ejemplo, hablo del crimen de Madrid de las Caderechas, por ejemplo, que sin más información no me acuerdo. Lo voy a explicar. Es que son muchos. Sí, no, claro. 70. Llevo 125 por un lado, 70 por otro, para los que estoy haciendo ahora, pues es que ya me pierdo. Bueno, en el podcast narraremos un extracto del mismo. En este crimen, una mujer manda a su hijo a robar a casa del maestro del pueblo, que en ese momento había salido a hacer lo que fuera. Y en su ausencia, pues la hija de esta mujer va a robar. El caso es que llega y se encuentra al hijo pequeño del maestro, a César, y
Y el niño, pues claro, lo ve y amenaza a la chica con delatarla. Esta coge y le hiere y escapa. Y al volver a casa, la madre le dice que vaya a rematarlo directamente para que no haya testigos. Pero le dice, perdona, que vaya a rematarlo su hermano, o sea, el hermano de... Eso es, efectivamente. Bueno, terrible. Yo a mí me gustaría... Madre e hijo. Crimen de María de las Cadrechas, 20 de enero de 1944. Juicio oral, seguido contra María, Benedicta y Justo por el asesinato del niño César. Sala de lo criminal de la Audiencia Provincial de Burgos. Presidente, señor Álvarez Sancha. Y dada la gravedad de las penas solicitadas, forma tribunal con los 4 magistrados, señores Castro, Olmedo, Redondo y García Monge. Ministerio Fiscal, don Castro Granados. Secretario, don Carlos Díez Crespo. Acusador particular, don Ignacio González Jauregui. Letrado defensor, don Enrique Iruega Mamújica. Incidencias. La expectación por este juicio oral es enorme. Ya ha superado las cuantas, formándose grandes filas para entrar en la sala de lo criminal, que se halla repleta de público, siendo muchísimo más el que queda fuera por no tener cabida. En el ambiente flota un aire de tragedia. En la mesa del secretario aparecen 2 picachones como pruebas de convicción. Declaración de los procesados. María, de avanzada edad, viste de negro y se cubre con mantón y pañuelo negros. Parece abatida y todo el tiempo está con los ojos en el suelo. Ni mira ni ve. Justo, hijo del anterior, es de mediana estatura, bien presentado y trajeado, con gabardina café nueva que dobla con cuidado al sentarse para no arrugarla. Se muestra tranquilo y sereno. Benedicta, hermana del anterior, es una jovencilla muy peripuesta, con traje granate de corte polerino, que se mueve continuamente nerviosa, pero con grave desenfado y presenciando la vista, como si estuviese en un espectáculo en el que no se juzga su propia vida, ya que incluso ríe con las declaraciones de los testigos, y se muestra muy preocupada por una carrera que surge en sus medios. Mira a todos y en especial a su defensor. A instancias del Ministerio Fiscal declaran separadamente, haciéndolo primero Benedicta, una vez que se fueron sacados de la sala su madre y su hermano. Declara con energía, entereza y rapidez, cargando sobre sí toda la culpabilidad, afirmando rotundamente: he sido yo y mi madre y mi hermano no son conocedores de nada. Seguidamente declara Justo, serenamente y sin precipitaciones, negando su participación en el hecho, como igualmente la madre lo niega todo. Hechos del sumario. El 20 de enero de 1944, hallándose en su domicilio en Madrid de las Cadrechas, la procesada María mandó a su hija Benedicta que fuese a robar a casa del maestro, en ocasión de que éste y su mujer habían salido de mañana a Rucandio para declarar en un asunto judicial, quedando su hijo César, de 9 años, al cuidado de su abuela. Benedicta comprobó la ausencia del maestro y su señora, y hacia las 2 de la tarde, después de comer, se dirigió a la casa de aquel, en la que penetró por una ventana de la fachada posterior que daba una cuadra, de donde pasó, abriendo la puerta, al portal contiguo donde se hallaba la puerta del piso superior, y como estaba cerrada se puso a buscar la llave. Cuando tal hacía, apareció en el portal el hijo del maestro, César, al que Benedicta pidió el dinero que guardaba su madre, y como el niño no se lo diera ni le entregara la llave del piso, dio un golpe a la puerta abriéndola. Subió al piso y de una cajita metálica sacó el niño 50 pesetas que le dio, pero como Benedicta viera más billetes en la caja, tomó 200 pesetas más. Bajó al portal y como el niño dijera a la muchacha que se lo iba a decir a su padre, le dio un fuerte golpe en la cabeza con un palo que se rompió, saliendo huido el niño hacia la cuadra, donde cayó, siendo entonces golpeado nuevamente por la joven con un picacho que había en ella. Salió entonces a la calle y viéndose manchada de sangre se lavó en un pozo cercano y fue a su casa, donde se cambió de ropa y se puso al habla con su madre, a quien refirió lo ocurrido, por lo que ésta dijo llamarse a su hermano Justo para que terminase con el niño si aún seguía vivo, lo que al parecer así hizo este, necesitando de varios golpes a la víctima hasta causarle la muerte.
la causa por la que no se resuelve. Y es, por ejemplo, uno en el que se muere el sospechoso. no, sí, claro, el que lo había hecho. Un chico joven que mató a un taxista. Sí. Bueno, pues en nota a pie de página se dice que aparece una esquela o una nota del registro civil, fulanito de tal, que ha fallecido a los 20 años, era un chico joven. Sí, el taxista Si muere el culpable, pues no hay juicio y no hay pena, no hay nada. Eso es. Eso, lo que contabas de el conocer más la historia de vida de las víctimas, lo que os comentaba, es todavía agrava un poco más porque te sientes peor, claro, cuanto más sabes de las... Yo sé más de lo que escribo. Quiero decir que no escribo todo. Eso es. No lo escribo todo. Bueno, seguimos con algún caso concreto que me gustaría comentar alguno más contigo para que los oyentes y para que el público pues que se vaya haciendo una idea. Hay muy buenas narraciones y muy bien documentadas. Perfiles, no sé si recuerdas el perfil del asesino de Malatos, el de Silvio. Sí, perfectamente. Despiadado. Un elemento. Vamos. Un elemento de cuidado también. Pero habrá que decir lo que hizo. A otra pobre persona, una persona confiada, a la que invita a comer incluso a su casa. Cuando se va a marchar de su casa, era una persona en principio de la provincia, ¿no? No sabían ni quién era. Ahora voy a comentar otra cosa que es curiosa de esto. Pues le mata para robarle. Y le mata en el puente, cerca del puente de Malatos. Y cuando le detienen, les cuesta detenerlo, y ahí hay algo muy interesante en esa crónica, es muy interesante. Cuando le detienen, bueno, pues intenta escaparse de la policía, le meten en la cárcel, rompe una bombilla, intenta... Sí, es como una huida increíble, está muy bien narrada. No consigue matarse, en definitiva, ¿no? Ahí es muy interesante la crónica periodística, porque es que, claro, no se sabía quién era, no se sabía ni quién era la persona fallecida, ni quién era... Entonces, poco a poco van buscando información y van sacándolo. Se va tirando del hilo. La policía, en este caso y en el caso del crimen de la Canal, que es quizás el más famoso de los que se narran, cuando no sabe quién es el fallecido, hace una fotografía y la publica. En el crimen de la Canal, que es el año 48, la publica en Fotoclub. Eso todavía se hace a veces. A veces se hace, sí. Bueno, pues en ese caso se hizo. Y en esta también se dio a conocer en la prensa quién era la persona fallecida para ver si se podía identificar, porque no sabían quién era. Eso por una parte. Y por otra parte, la crónica periodística es muy curiosa porque intenta sacar información de todos los sitios y al periodista nadie le da información. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues algo muy curioso. Se monta en un coche y sigue a la patrulla de la policía allá donde va y cuenta lo que ve. En ese caso lo persiguen, sí. Lo persigue y dice, el comisario ha entrado en la casa tal y sale con una persona, seguramente será el detenido, se lo llevan a la policía, allí hay unas mujeres de mala nota. Bueno, pues va explicando lo que va viendo y realmente, bueno, pues acierta, ¿no?, en todo el planteamiento que hace. Entonces es una crónica muy curiosa. Es como de novela, o sea, tú lo estás leyendo y es como un relato pues de ficción, relato, pero exacto, buen relato. Sí. Luego está el parricidio de Ubierna por las quejas de un discapacitado. No, discapacitado no era. ¿No? No le pongas tan mal. Era un... Bueno, venga, a ver, a este señor le operan... Corrígeme que tú lo has escrito. Sí, algunos ya no me acuerdo. A este señor le operan en Burgos de cadera, en los años 40. Me imagino que las operaciones de cadera a lo mejor sí que te dejaban discapacitado. Claro, yo creo que era paralítico, pero no sé. No, tenía muletas, si yo no recuerdo mal, tenía muletas. Entonces vivía en Ubierna con su mujer y con un hijo y con una hija. Sí. Y con una hija pequeña que no aparece en el relato prácticamente, ¿no? Y bueno, pues él tenía la sensación de que no le cuidaban bien. De que comía poco. Yo supongo que aquí en el hospital le daban de comer, en Burgos, le daban de comer mejor que en su casa. Entonces sentía que con la comida que le daban en su casa no iba a poder recuperarse nunca. Y su mujer le decía al hijo, pero hombre, es que si le damos más de comer, es que tu padre quiere que vendamos las tierras para comérselas, ¿eh? Quiere comerse las tierras, así no puede ser. El día que siga insistiendo en esto, tú le das un empujón y le tiras por la escalera y lo matas. Y acabamos con el tema. El hijo se conoce que no se atrevió a tanto y lo hizo la madre. Un día que dijo, con unas lentejas yo no puedo sobrevivir, no puedo estar bien. Entonces la mujer le pega un empujón, le tira por las escaleras, queda no muerto del todo. Y le dice al hijo, remátalo. Le dice al hijo, remátalo, y el hijo lo remata. Ya.
Sí, sí. por un plato de lentejas. Y bueno, y hemos hablado del de Zalduendo, del horno. Sí. Y bueno, hay varios casos. Podríamos estar toda la tarde hablando. Pero como decíamos, hay pura literatura en algunos de los relatos de los sucesos. En este apartado me gustaría señalar, como comenté antes, que ha recogido información de varias fuentes periodísticas. A mí lo que me llama la atención es cómo has conseguido dar uniformidad al relato, claro, porque proviene de diferentes voces a veces. Entonces, teniendo en cuenta de que viene de distintos cronistas, eso es de valorar. Bueno, es un trabajo, el trabajo de investigación es ese, ¿no? Entonces, como son crónicas de Burgos, pues hay que bucear en los periódicos de Burgos de la época, que en esos momentos en el que se corresponde con este libro son Diario de Burgos, La Voz de Castilla y La Hoja de Lunes, no. No. No, a ver, ¿cómo se llama este otro? A ver, Pues mira, ahora me has pillado. son tres. Momentito. El castellano. El castellano. El castellano, La Voz de Castilla y Diario de Burgos. Esos son los tres. Y luego hay alguna información de estas que hoy llamamos de agencia, que recogía pues los sucesos, pues yo que sé, por ejemplo, en El Adelantado de Segovia, o en periódicos de Salamanca, o incluso en la Correspondencia de España, en periódicos ya importantes cuando el asunto era de trascendencia. Entonces, bueno, pues se va buscando la información sobre eso en todos los periódicos, y una vez que tienes toda la información, pues vas haciendo, digamos, el encaje, ¿no?, de lo que quieres. Primero la narración periodística y posteriormente las narraciones que se refieren a la crónica judicial, ¿no?, a la sentencia y a la crónica judicial. Uh-huh. Por cierto, el libro está editado por la Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes de la institución Fernán González, de la que hemos dicho que tú eres académica numeraria. Y aprovechando que te tenemos aquí, me gustaría que contases un poco al público y a nuestros oyentes cómo es la Real Academia y cómo está siendo tu experiencia hasta el momento, que llevas una década más o menos desde tu toma de posesión. Sí. Pues es como la Catedral de Palencia, la bella desconocida. Sí. Sí. Se la conoce poco a la institución Fernán González. Por eso me interesaba. Se tiene una idea de que es algo, no sé, como muy antiguo, algo, no sé, gente un poco rara, ¿no? Yo creo que yo no soy muy rara y soy miembro de la academia. Entonces es un sitio donde, aparte de un fondo bibliográfico fantástico, que se puede consultar por quien quiera. El fondo machadiano, por ejemplo, bueno, no, es el más conocido. Sí, yo hablo de fondo bibliográfico en el sentido de biblioteca, libros. Uh-huh, sí. Y aparte de eso hay fondos documentales. Eso es. En los fondos documentales estaría el más importante, el Fondo Machadiano, en el que, bueno, pues hace un año ha aparecido, por ejemplo, un poema inédito de Antonio Machado y con el que se está trabajando mucho en... Fue portada en el diario, sí, es verdad. Sí, sí. Se está trabajando para hacer una exposición grande, que ahora cuento mínimamente lo que es. Bueno, aparte de los fondos, bueno, pues es un trabajo de investigación el que se hace allí y es un trabajo de puesta en común a toda la sociedad burgalesa de las investigaciones que en todos los ámbitos se llevan a cabo. Yo me dedico a la literatura y al ámbito periodístico, pero hay personas especializadas en la historia de la medicina y otros especializados en arquitectura, otros en arte, otros en historia. Bueno, pues cada uno tiene su especialidad. Y luego de las investigaciones que hacemos salen publicaciones, como pueda ser esta, o se hacen conferencias, prácticamente 2 o 3 al mes. Mañana hay una que creo que será interesante sobre una pintora de la zona de Villarcayo y Encarnación, Encarnación, sí, bueno, no me acuerdo cómo se apellida. Bueno, pues eso. Entonces, bueno, esa es la labor que tiene. Y con respecto al Fondo Machadiano, ya que hemos hablado de esta cuestión, todos los documentos de Antonio Machado y de Manuel Machado están en dos sitios. Por una parte, en la Fundación Unicaja, en Sevilla, que es el fondo que vendió la familia Machado, y por otra parte el Fondo de Burgos. El Fondo de Burgos procede de la donación que hizo la mujer de Manuel Machado, que se llamaba Eulalia Cáceres, a través de don Bonifacio Zamora, y bueno, pues se custodia, se conserva en Burgos, está digitalizado, se puede consultar, y esos dos fondos, por primera vez en la historia, van a estar juntos en una exposición que se inaugurará en Sevilla en octubre, vendrá a Burgos en enero y cerrará en Madrid en la Biblioteca Nacional.
No, perdón, en la Biblioteca Nacional no, en la Real Academia de la Lengua, que la biblioteca Ajá. está en obras. Sí. Sí. Bueno, pues eso es la institución Sí. Ana González. Vamos, abierta a cualquiera. Pues una maravilla, muchas gracias. Volviendo al presente, hemos hablado antes de tu faceta como columnista. ¿Qué opinas, sin ambajes, sobre diversos temas de actualidad? Y aprovechando tu presencia y el poder contar con tu opinión, con tu experiencia y la visión de 360 grados que tienes del periodismo que se hace hoy día y del estado de la judicatura, los dos ámbitos más destacados de esta obra, ¿cómo ves el panorama actual? ¿Qué es lo que más te gusta y lo que más te preocupa? ¿Del periodismo o del periodismo judicial? A ver, bueno, pues el periodismo yo creo que es bastante libre en este momento en determinados medios, pero está absolutamente contaminado en otros. Tampoco, en fin, voy a descubrir nada nuevo porque eso lo vemos todos los días, sobre todo el periodismo político, ¿no? El periodismo literario cada vez existe menos. Está muy restringido a periódicos que han tenido siempre una trayectoria literaria, como puedan ser ABC. La tercera de ABC es famosa, ¿no? Y alguna perla por ahí suelta en algún periódico. Desde que murió Umbral, hay muy pocos periodistas que hacen literatura en sus columnas, muy pocos. También le has dedicado un libro a Umbral, el anterior a este, ¿verdad? Pues no sé si fue el anterior o el anterior, pero sí. Sí. Que además es muy interesante también. Vamos, creo que es muy interesante. Sí. Y luego el periodismo judicial, pues es que realmente tampoco existe, no existe tal como lo estamos concibiendo, como se concebía antes y como se concibe en este libro, porque ahora lo que se cuentan son los sucesos y se cuentan las sentencias, pero desde un punto de vista muy amarillo, muy amarillo. Los periódicos tienen que vender. Los periódicos no tienen lectores ahora, el papel no tiene lectores, eso es una realidad. Los medios digitales se han comido a los periódicos en papel y entonces, bueno, pues la forma de atraer la atención o de llamar la atención es... El clickbait de tener que hacer clic para... Efectivamente. Entonces, bueno, pues yo lo veo de esa manera. O sea, los asuntos que podemos ver en la prensa ahora, el título que tiene el asunto que ha sido visto en sede judicial, pues es muy, muy exagerado, muy exagerado. Resalta aquellos aspectos que pueden llamar la atención del lector y no como antes, que era mucho más objetivo. Así lo veo yo, por lo menos. Y ya aprovechando, y ya que estamos hablando del periodismo, quería preguntarte también por la actualidad y por el último crimen que, bueno, pues que nos ha escandalizado a todos, sobre todo por las connotaciones que tiene, que es el reciente del chico de Sergio Delgado, el chico vallesoletano que falleció aquí. Seguro que tienes una opinión formada sobre esto. Yo no tengo más opinión que los hechos. O sea, yo no me puedo formar ninguna opinión. Sí. Una de las premisas que yo creo que tenemos que tener todos bien claro es que hay un hecho cierto y es que hay una persona que ha muerto y no se sabe nada más a ciencia cierta. Entonces, para eso está luego la vía judicial, sí, para depurar responsabilidades. Pero lo que no podemos decir es que ha concurrido odio, ha concurrido no sé qué, que si era... A eso me refería. Yo no lo sé. Yo sería... muy osada si dijera eso, porque es que además realmente, o sea, es que no lo pienso así. O sea, yo lo único que sé es que ha fallecido una persona que no tendría que haber fallecido, porque esas cosas tendrían que evitarse. Tendríamos que tener, no sé cómo decir, más educación o más respeto hacia los demás, sean quienes sean los otros. Y eso no ocurriría si fuéramos todos respetuosos con el prójimo, ¿no? Y si tuviéramos muy claro hasta dónde, o sea, las normas morales, que parece que se han perdido mucho. Bueno, pues solamente es eso, yo no sé más. Y lo que leo en los periódicos, pues muchas veces me parece que va más allá de lo que se debe contar, porque no hay nada cierto. Y además puede hacer mucho daño, ¿eh? Claro, porque es que está creándose como una especie de... Es que vuelvo a repetir, atmósfera rara. Hay muchas víctimas, es que hay muchas víctimas en cada uno de los crímenes que se producen. No solamente es el que muere, es el que mata, y son las familias del que muere y del que mata. Y la propia sociedad es víctima también de estos hijos, por llamarlos de alguna manera, que son un poco, en fin, descarriados, ¿no? Un poco torcidos. En el comportamiento, quiero decir, vamos.
También siguiendo un poco ahondando en la actualidad, aunque de este crimen se cumplen 20 años y como no vas a hablar en tu libro, en tu próximo libro sobre él, te voy a preguntar por el triple crimen de la familia Barrios. Pues te digo lo mismo. Lo mismo, ¿no? Lo mismo. Yo no entro en cuestiones que no conozco. Yo te puedo hablar de los 70 de aquí, de los 125 del anterior y de los otros 70 que estoy escribiendo, pero de lo que no conozco no suelo hablar. Entonces, en el siguiente vas a escribir... Pues desde el año 61 hasta el 90. Uh-huh. Sí. ¿Y qué nos puedes ir adelantando? Pues lo que te decía antes, que ya sí que cambia un poco la motivación de los crímenes, muchos de ellos. Hay dos motivaciones que aparecen muy poco en estos otros volúmenes, que son la motivación sexual, el buscar favores sexuales, y aquí en muy pocos casos lo hay, además de una forma muy burda. Esto ya es otra cosa. Y eso por una parte, y la droga, la motivación derivada del comportamiento anómalo producido por las sustancias tóxicas. Esas son las dos cosas que yo he visto con más... Y luego la tercera con respecto a las víctimas, que ya he comentado, y es que muchos no mueren porque se les atiende a tiempo. Si no hubiera habido muchas más muertes, es decir, hay más asesinatos y homicidios frustrados, pero en los que la sentencia dice las lesiones que se le producen son mortales de necesidad, pero no se ha producido la muerte porque ha tenido una atención adecuada, atención médica. Este libro yo creo que demuestra una vez más lo que comentábamos en la introducción, la talla profesional e intelectual de nuestra invitada de hoy, su formación, su amplia trayectoria, los reconocimientos que ha tenido. Su obra es muy heterogénea, como lo comentábamos antes, desde poesía infantil hasta todo tipo de ensayos, libros como este. Yo te quería preguntar, ya para ir terminando, ¿qué le queda por explorar a María Jesús Jabato? Tantas cosas que, bueno, no da tiempo, ¿no? Sí. Sí, decía, no sé quién era, Menéndez Pelayo probablemente, que decía qué pena morirse cuando hay tantos libros que leer, ¿no? Pues yo digo qué pena morirse cuando hay tantas cosas que investigar. O sea, yo tengo un campo, en principio, amplísimo, lo que pasa es que no voy a tener tiempo para hacer todo, por muchos años que viva. ¿Qué te gustaría hacer? Que lo tengas ahí, que digas... hay varias cosas que tengo que están abiertas ya. Vale. Sí. Un libro sobre los anuncios de prensa en la guerra civil. Me parece un tema interesante, cómo cambia la guerra, el consumo de los ciudadanos, ¿no? En una ciudad como Burgos, que era la capital de la cruzada. Bueno, pues ese es uno. Y luego pues otras muchas cosas que tampoco te voy a desvelar, porque luego queda mala suerte. No, claro. Eso es. Y en materia de poesía infantil, pues también tengo varias cosas. ¿Sí? Abiertas. Qué bien. Pues bueno, antes de dar paso a las preguntas del público asistente, tengo otra pregunta para ti, pero no es mía, sino del anterior escritor invitado, que esto es algo que hemos empezado a hacer, es una especie de juego. De Pascual. Que sí, correcto, de Pascual Izquierdo. Es que me dijo que iba a venir. ¿Sí? Sí. Pues te dejó una pregunta sin saber que eras tú. Así que ahí está la gracia. Pues hombre, considerando que estamos en Burgos, estamos en Castilla, yo diría que qué importancia tiene o bien la ciudad de Burgos, o bien la provincia de Burgos, o bien ampliando el ámbito territorial Castilla de León, tanto como escenario como motivo de inspiración para su obra. Pues sí, es complicada, ¿eh? Mira, yo pensaba que era... Claro, no. A ver, Burgos y Castilla y León. Yo es que como soy una mujer un poco dispersa, sí, y me dedico a cosas varias, bueno, pues yo creo que allí donde estás respiras lo que ves y lo que te rodea, y eso te inspira, ¿no? En cierta medida. Entonces, en mi obra más literaria, que puede ser la infantil quizás, ¿no? Vamos a decir que es esa, ¿no? Pues claro que inspira, porque no es lo mismo escribir mirando al mar, te salen poemas azules, que escribir mirando al trigo, que te salen poemas amarillos, ¿no? o verdes. Yo he puesto, de hecho, el título de Campo Lila Ila, que es un título muy burgalés, a uno de los libros de poesía infantil que tengo, pues algo influye. Y desde el punto de vista de la investigación, evidentemente influye porque yo me dedico a la investigación sobre temas burgaleses. Entonces, pues no tanto Castilla como entidad agrupadora de varias provincias, sino Burgos y provincia, sí que me ha influido y me dedico a ello, claro.
Y claro, ahora te toca a ti dejarle una pregunta al siguiente invitado que no sabes quién es, ni te lo voy a decir. Vale, pues... que piensa, si quieres pensártela, si no. Lo tengo muy claro. ¿Sí? Sí. ¿Qué le preguntarías? ¿Qué es para ti la literatura? Vale, pues nada, se la pasaremos entonces. Bueno, pues ahora ya sí que sí, vamos a dar paso a las preguntas del público asistente, que seguro que tenéis alguna duda, alguna cosa que mientras hemos estado hablando os ha surgido, y nada, simplemente os tenéis que acercar al micro y preguntarle lo que queráis. Os tenéis que acercar porque si no, no queda grabado para el podcast. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Quería preguntarte por la zona geográfica. Si hay alguna zona geográfica dentro de la provincia que hayas tenido más sucesos o menos sucesos. Sí. Gracias. Sí que hay una zona, yo creo que puede ser un poco casualidad, pero la zona de Aranda de la Ribera es en este libro una de las que mayor incidencia de crímenes tienen. ¿Por qué? Hasta tal punto es así que hay una de las sentencias en las que dicen los tribunales, parece mentira, hace poco tiempo estábamos aquí juzgando un asunto de un pueblo al lado de este y ahora estamos juzgando un asunto similar en un pueblo cercano otra vez, y hacen una especie de canto a la bondad de las gentes de la ribera, como diciendo, bueno, esto son vamos a apaciguar los ánimos. Son casualidades, no pasa nada, no es que sean especialmente malos los de la ribera, sino son casualidades. Entonces, en este libro, en la ribera. Y claro, en el siguiente, pues evidentemente Burgos. ¿Por qué? Porque se produce la despoblación, se empieza a producir ya despoblación. Se nota más. Pues, hombre, claro, la gente de los pueblos viene a vivir a la capital y entonces el mayor número de eso se concentra aquí. Sí, sí, pero bueno, hay crímenes en toda la provincia. Toda la provincia, y, todas las áreas. Y haces en la introducción además los... sí, recoges todas por... creo que tengo aquí el cuadro que de no sé cuántos pueblos hay, pero vamos, que casi hay uno por pueblo. No, hay más de uno por pueblo. En algún pueblo hay solo uno. Sí, bueno, hay algunos que repiten, sí. No hemos hablado del crimen de la Canal, ¿eh? Pues ese es bien curioso, ¿eh? Hombre, o sea, bueno, además de que la crónica es la más larga, igual es la más larga del libro, que acompañas además alguna fotografía. Sí, porque es que no hemos hablado tampoco de otra cosa, es que sí. Para mucho. A ver, pues vamos. En Burgos se producen 7 crímenes. No, perdón, espera. En la Ribera 12, en Merindades 10, en el Alfó de Burgos 10, en Burgos 7. En la Sierra de la Demanda 6, en Miranda de Ebro 6, en la Bureba 5, en Arlanza 4, en la comarca de Lodra 2 y en otras comarcas 8, hasta un total de 70. Pero esto es casualidad, o sea, sí. No es que, en fin, que sean peores, como decía en esa sentencia la gente de la Ribera que los de la Ribera, que los del río Odra, o sea, que no. Hay más gente también, entonces se producen más. El crimen de la Canal es como una historia de novela. O sea, y los personajes además es que es como que los hubiera dibujado un escritor. Bueno, el crimen de la Canal dio lugar a una película, supongo que lo sabes. Pues mira, no lo sabía. Pues os lo cuento, vamos, si queréis. Me gustaría saber quién les interpreta. A la película Amantes. Bueno, yo cuando presenté este libro, a ver, es que lo que pasa es que no se va a ver. Cuando presenté este libro, presenté las fotografías que se tomaron en ese momento. Porque no hemos hablado de algo que también es importante y es, hay otro tipo de cronistas judiciales que son los fotógrafos. Uh-huh. Claro. Entonces, en ese momento, tanto en La Voz de Castilla como en Diario de Burgos, había 2 fotógrafos que se ocupaban de la crónica. Uno era Fede, ¿no? Uno era Fede padre y Uh-huh. otro era Eliseo Villafranca padre. Los dos tienen un hijo que se llama igual que ellos, Eliseo Villafranca y Federico Vélez. Sí, bueno. Fede, ya han muerto los dos, ¿no? Entonces ellos hacían fotografías y se publicaban, cosa que no era lo normal. Entonces, en el caso del crimen de la Canal se produce... Es verdad que no había cámaras fotográficas, no tenían. Entonces Fede, con esta cámara que procede de los alemanes de la época de la guerra, hace las fotografías de la reconstrucción del crimen, porque se hizo una reconstrucción del crimen cuando se detienen los autores. Bueno, vamos a contar mínimamente el crimen, sí. Porque es que si no, no nos vamos a enterar. Es que es es como una película, sí. A ver si lo contamos rápido y sin entretenernos mucho en detalles.
Bueno, se produce en la zona de lo que es hoy día las Calzadas, ¿no? El final de las Calzadas. Sí, Ujú. el final de las Calzadas. Que se encuentran un En cuerpo, la el cuerpo de esquina una mujer. con Vigón. Se encuentra el cuerpo de una mujer que no se sabe quién es, muerta, con un tajazo en el cuello. Ujú. Y bueno, pues como decía antes, se publica una fotografía en Fotoclub y se expone, entre comillas, a la vista del que quisiera identificarla. Incluso hay gente que la identifica y dice, ay, pues es la hermana de no sé quién. No, no era la hermana de nadie, era una persona que no se conocía en Burgos. Y la procedencia era la siguiente. En Madrid vive un chico, en Madrid, en Tetuán de las Victorias, vive un chico que tiene una pensión, y en esa pensión, en el piso de abajo, vive una señora que su dedicación había sido ser estafadora con su marido. Su marido era estafador y ella era estafadora. El marido había muerto y ella, bueno, pues seguía más o menos en el negocio. Entonces le da la habitación por menos precio al chico, que sus padres eran agricultores con buena posición, pero él quería buscarse la vida en Madrid, y se enamora él perdidamente de ella, cosa que entre nosotros no entiendo. No, tú ves las fotos Porque- y la verdad es que, no sé, no parece muy La agraciada señora tampoco. Pero debería ser del carácter, por lo que se desprende de las crónicas, muy manipuladora la mujer. Sí, tenía Tendría su sí, tenía mucha mano sobre él, le tenía totalmente comida la voluntad. un poder de atracción que nosotros desconocemos. Al mismo tiempo, este chico, que había estado aquí en Burgos haciendo el servicio militar, había conocido en casa de un famoso jinete en Madrid a una cocinera que se llamaba Dominga. Bueno, la señora se llama Francisca, se llamaba sí. José, y la cocinera se llamaba Dominga. Había conocido a una cocinera a la que le había tocado la lotería hacía unos años. No hay fotografías de ella. Esta chica, bueno, pues estaba medio enamoriscada de él y él también medio enamoriscado de ella, y bueno, pues la promete que se van a casar, se van a venir a Burgos y van a coger en Un bar, ¿no? arrendamiento un bar en Aranda de Duero. Entonces la señora esta, Francisca, hace un contrato falso y la engaña y le dice, vámonos a Burgos, con muchas cosas en medio, pero bueno, vamos a contar Sí, rápido. urde un plan. Vámonos a Burgos y allí pues firmamos el contrato, nos casamos y tú tienes que poner el dinero, tienes que poner 19.000 pesetas, que es lo que vale el local. Entonces la convence y efectivamente ella dice que sí. Pero realmente lo que querían los dos amantes era matarla y llevarse el dinero. Quedarse con el dinero. Claro, a José le da cosa hacer esto, pero ella como le tenía comida a la voluntad, Sí. le insiste y lo lleva a cabo. En una tarde de domingo se va con Dominga al final de la calle de las Calzadas, en un paraje que se llamaba La Canal, donde solamente había agricultura en ese momento. Claro. Y en un abrazo, la da un abrazo y la clava el puñal y la mata. La deja ahí y se marcha con Francisca. Más se da todos los detalles. Sí, Una sí, navaja de barbero sí, que una habían navaja de barbero que comprado, no sé se sabe dónde. Bueno, pues se marcha con Francisca a Valladolid y en Valladolid les detienen en una pensión. ¿Vale? Entonces vienen a Burgos a cometer el crimen. No se sabe por qué. No se sabe, sí se sabe que José conocía muy bien la ciudad porque había estado aquí. Claro, porque había estado Había aquí en el estado aquí servicio haciendo militar. el servicio militar y en la deportiva, en la ciudad deportiva. Entonces, bueno, pues conocía la ciudad y desde ese punto de vista le resulta Sí, cómodo, fácil. sabe dónde hay gente, dónde no hay gente, conoce el centro de la ciudad, la lleva, la trae, están en la Plaza de Vega, en una pensión, comen allí y demás. Bueno, pues esa es la Sí. historia. En base a esa historia, hace ¿cómo se llama? Aranda hace la película Amantes. Ajá. Entonces, esa película Amantes narra prácticamente de forma, bueno, pues exacta los hechos que se producen, salvo la muerte, que la muerte es mucho más delicada, enfrente de la catedral, un día nevado, o sea, no se ve realmente la muerte. Sí, más cinematográfico. Más cinematográfico. Se hace también una obra de teatro. Esta es el cartel, que hay una navaja barbera, y luego en el centro está una persona, que es la señora Francisca, y en los dos laterales los dos chicos jóvenes, ¿no?
Bien. Ha traído María Jesús Sí, una tablet en la es que con presentación, toda la información. la presentación. Bueno, cuando se hace la reconstrucción del crimen, bueno, pues Fede hace estas fotografías. Ahí se ve al asesino cuando le llevan a hacer la reconstrucción y se da una circunstancia que a mí me parece especialmente, es como si el destino además, pues no sé, te pusiera en esa situación. Y es que la persona que en la reconstrucción hace de Dominga, la que pone el cuello para que él intente decir... Sí, hacer como lo hizo. Es precisamente Francisca. Es decir, la inductora del crimen, y aquí se les ve. Qué foto, ¿eh? Es una foto Es increíble. fantástica. Ya me gustaría que la vierais. No mucho, pero bueno, aquí está para verla. Entonces, estas son las fotografías que hace Fede. Y la diferencia entre los reales asesinos y los de la película, creo que es muy evidente. Muy notable. Se ha dulcificado mucho a las personas. Es Victoria Abril y Jorge Sanz, creo. Jorge Sanz, sí. Y esta es Francisca, esta es, digamos, la inductora. Bueno, sí, tienen cierto aire. Bueno, no sé. No tiene nada que ver. Jorge Sanz es el otro y... No, Bueno, están bien caracterizados. sí. Y la imagen de la película, el fotograma de la película en el que se produce el asesinato es este, es perdón. Sí, espera, a ver. Es este, la catedral, la puerta de la catedral. En un banco de estos de estilo romántico ponen ahí y simplemente se ve que una mano cae o que se cae un zapato, pero vamos, no se ve con toda no está en el campo y no se ve con toda la crudeza como es el crimen de la Canal. Pues, si queréis leer la narración fidedigna de la historia, ahí la tenéis en el libro de María Jesús. Y lo dicho, ¿tenéis alguna pregunta más? Sí. Venga. Normalmente ponen a personajes del mundo rural o clase baja y porque utilizan el hacha, el que utiliza armas de fuego ya será de clase más alta, se supone. Bueno, no necesariamente, sí, pero vamos. Pero de la clase alta también hay asesinatos. A lo mejor en esa época se ocultaban debido a la posición social. Pues puede ser, pero si se ocultaban no nos hemos enterado de ello. No, pero pregunto en el... Sí, no, en si este... te llega, tienes alguna impresión, si... no. Del motivo por el que... Mata a todo el mundo. Sí, del motivo por el cual dices que hay menos crónicas sobre asesinatos de la clase alta. Por supuesto que mata a todo el mundo, pero sí que es verdad que la falta de instrucción, la falta de educación, la miseria, las malas condiciones de vida son caldo de cultivo para que se produzcan muchos de estos hechos. La necesidad de comer, la necesidad de tener dinero, la avaricia, que se puede producir igual en la clase alta que en la clase media que en la clase baja, pero sí, esa avaricia por tener las fincas, las tierras, eso genera muchos de los crímenes que se producen en este libro. Y bueno, sí que ha habido, sobre todo en el siguiente volumen, que ya cambian un poco las cosas, sí que se producen crímenes de personas que tienen mayor poder, sí. Pues hay una señora que utiliza veneno, eso no está aquí, está en el siguiente, utiliza veneno para matar a su marido que es ciego. Era ciego, porque se murió, claro. Más sofisticado, sí. Sí. A ver si me las contestas. Vale. Una es, si todos los casos han sido juzgados en Burgos, o alguno que aunque se ha cometido en Burgos ha sido juzgado fuera, ¿y por qué has parado en 1990? Vale. A ver, yo como hago la crónica judicial de Burgos, el partido de los partidos judiciales de la provincia de Burgos y la propia ciudad de Burgos se tienen que ver, los asuntos se tienen que ver ante la sala de lo criminal de la Audiencia Provincial de Burgos. Entonces todos tienen la sentencia dictada por el Tribunal de Burgos. Depende del sitio donde se comete el crimen, pues ahí va la competencia del tribunal. ¿Que por qué he parado en 1990? Porque estamos ya muy cerca. Por respeto. Sí, por respeto, porque estamos muy cerca, porque yo entiendo que ya, bueno, pues es suficiente, ¿no? Que otro que venga detrás haga de 1990 en adelante. Entonces, yo he descubierto a través de estas investigaciones familias que han tenido un suceso de este tipo que yo no sabía, que yo no conocía, y por los apellidos
lo he conocido. Entonces yo tampoco, en este volumen he puesto iniciales, he puesto el nombre y las iniciales, aún así es fácil identificarlos, porque en pueblos pequeños es muy fácil identificarlos, pero yo no quiero ya llegar más allá, ¿sabes? Son asuntos que ya prácticamente conocemos todos. Entonces, bueno, pues no quiero llegar más allá. Vale, pues nada, hemos llegado entonces al final. Te tenemos que dejar marchar ya. Muchísimas gracias, María Jesús. Enhorabuena por este excelente trabajo una vez más, y gracias por pasarte por nuestra biblioteca. Ya sabes que esta es tu casa a partir de ahora, que vengas cuando quieras. Y al público asistente y a ti que nos estás escuchando vía podcast a través del canal del programa. Esperamos que hayáis disfrutado de la conversación y, por supuesto, que os emplazo a la tertulia del mes que viene, el lunes 8 de abril. Recibiremos por aquí a Eliseo González, uno de los mejores poetas que tenemos en Burgos, con el que charlaremos de su último libro, titulado El nadador del desierto. No os la podéis perder. Y mientras tanto, ya sabéis, como siempre digo, leed y recomendad literatura local, literatura de Burgos, porque, como estamos comprobando, el nivel es tremendamente bueno, tremendamente alto, y sin duda nuestros autores bien lo merecen. Nos vemos y hasta pronto.